Aquí trataremos en profusión la categoría Estrategia del autor. Para esta categoría, además de la identificación, tendremos que usar emisión de juicios, que un artículo de investigación es un texto primordialmente empírico, pero tiene una sección conceptual en la introducción y también tiene la sección metodológica donde presenta un procedimiento específico. En la primera sección tendríamos la parte argumentativa de la estrategia del autor. Presenta evidencias, limitaciones, falacias, contradicciones o contrastaciones que dan lugar a la o las justificaciones y al objetivo. Y para cumplir el objetivo viene la parte metodológica, la segunda parte de la estrategia del autor, que contiene el plan o la táctica para contestar la pregunta de investigación de una forma óptima. A este plan se le conoce como diseño de investigación y sus características más importantes son las comparaciones, la manipulación experimental, el análisis de datos, las pruebas estadísticas, el procedimiento, el control de variables, el muestreo y la interpretación de los resultados. El diseño es un plan maestro para aumentar el control, es decir, utilizar una estrategia que haga poco plausibles las explicaciones alternativas de los resultados. Se han señalado 4 formas generales de control: la eliminación o la inclusión, la manipulación, la aleatorización y el control estadístico. El azar, cuyos efectos generalmente deseamos reducir, puede utilizarse en ocasiones como el evento nivelador, para utilizarse como un procedimiento de control externo para seleccionar muestras representativas de una determinada población, o bien como un procedimiento de control interno para igualar en las variables extrañas grupos de sujetos. A diferencia del control por eliminación y por inclusión, el control por aleatorización es más sencillo, pues actúa sin necesidad de conocer qué variables extrañas son las que están presentes. El control mediante manipulación ya lo vimos. Implica que el investigador pueda hacer variar a voluntad los valores de la variable independiente. Es el tipo de control que caracteriza a la modalidad experimental. En este apartado veremos las categorías de integración y análisis de congruencia de un artículo experimental, que son consistencia interna y consistencia externa, elementos de conexión entre los componentes del análisis. Con estas categorías, desde el título del artículo hasta sus conclusiones, se realizan juicios sobre 1. La estructuración lógica de los componentes del trabajo y 2. La validez experimental del estudio o trabajo. En esta parte 1 hablaremos de la validez experimental. La validez interna es el grado en el cual un experimento es fuerte, hablando metodológicamente, y también está libre de confusiones. Ya estamos en posición de realizar el análisis de la congruencia del artículo y empezaremos con la consistencia interna. El artículo lo calificaríamos como válido metodológicamente hablando. Para ello debemos saber cuántas variables independientes y dependientes se manejaron, si se reportan el efecto de todas o solo algunas, si hay variables extrañas que pudieran confundir los hallazgos o se manejaron correctamente estas variables. Si se trata de un diseño con pretest, hay que ver el intervalo entre una prueba y otra para saber si no afecta la maduración, la historia. Hay que saber si se usó uno o más grupos de control de una manera correcta, si se eligieron los participantes porque punteaban muy alto y si eso afectaba o no, y si pudo haber cambios en el instrumento de medición. Si es un diseño de grupos equivalentes, ¿se realizó una asignación aleatoria? ¿O se formaron grupos por igualación? ¿Hubo muerte experimental? ¿El análisis estadístico fue correctamente realizado? Si se requirió de un muestreo, ¿la muestra fue representativa o sesgada? La idea era producir información normativa, pero si no se requiere de muestreo, ¿la forma de elegir a los participantes fue la manera correcta? Para la consistencia externa, debemos preguntarnos
si la generalización a una población real o a la gente en general se hace sobre bases estadísticas o conceptuales. ¿Cómo se puede generalizar a otras poblaciones, a otros ambientes, a otros tiempos? En el primer caso, habrá diferencias por los países, las localidades, si es una muestra urbana contra una rural, si son hombres contra mujeres. O en el siguiente caso, el laboratorio contra la vida real. O hay cambios en el desarrollo del individuo o hasta de la misma sociedad. Un estudio antes y después del internet, por ejemplo, o un estudio antes de la reforma educativa y después, etc. En su discusión, el autor debe enfatizar más las semejanzas que las diferencias con los autores que menciona. Habrá consistencia aquí, eso lo tenemos que calificar, pero ¿y qué hay de otros autores? Aquí es cuando tenemos que salirnos del artículo, buscar más referencias o incluso usar nuestro propio conocimiento de ese tema para poder calificar la consistencia externa y ver que no haya habido ningún problema. En la siguiente unidad trataremos cómo evaluar la conclusión del autor y cómo podemos nosotros formular nuestra propia conclusión. Hasta la siguiente.